Bien, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a comenzar con una oración para que Dios guíe el estudio. Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí delante de ti. Gracias, Padre, por esta reunión que nos regalas, Dios, que es la última reunión de estudios, Señor, en el día de hoy, en este año, mejor dicho. Te queremos pedir, Dios, de una manera muy especial, que tú guíes cada palabra nuestra, cada palabra que se comparte aquí con respecto a los salmos, como también la del estudio que nos comparta Miguel. Te queremos pedir, Dios, que seas tú no solamente el centro de esta reunión, sino que también tu Santo Espíritu se derrame sobre nuestros corazones para poder hablar y para poder entender lo que tú tienes para nosotros. Consuélanos con tu palabra, aliéntanos, redargúyenos, repréndenos, conforme a todo lo que necesitamos para poder salir edificados. Gracias, Dios, por esta iglesia y gracias por este año que tú nos has dado, lleno de bendiciones, lleno de pruebas, pero finalmente, Dios, con tu amor y con tu poder nos sostienes aquí. Gracias por esto y todo esto te lo pedimos. Te pedimos también por los que no han podido llegar, que los traigas pronto. Y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pueden sentarse. Muy bien, pues vamos a continuar y espero que también a concluir esta parte del Salmo. Estamos viendo el Salmo 119, como ya la mayoría de ustedes saben, y estamos específicamente en la 14ª sección de este Salmo. Ya pasamos la mitad, ya eso es un logro, después de más o menos un año y medio de poder estar aquí estudiando el Salmo, pero sin embargo no hay prisa, lo más importante es poder tomarnos nuestro tiempo para ver cada una de las enseñanzas, ¿no? Bien, pues estamos viendo especialmente, como les decía, la sección número 14 del Salmo 119, y como lo había explicado desde un principio, este Salmo 119 es el salmo más grande y el capítulo más grande de la Biblia. Se halla dividida en 22 secciones, y cada sección tiene como particularidad el empezar todos los versículos de esa sección con una letra del alfabeto hebreo. Empezamos con el Aleph, después con el Bet, y esto se le llama un salmo acróstico, es decir, que hay salmos acrósticos mucho más pequeños en donde cada versículo empieza con una letra del alfabeto, y este salmo pues son secciones de 8 que cada versículo comienza con la letra de esta sección, y esta letra que estamos viendo es la letra Nun, que es la equivalente a nuestra letra N, y que nos habíamos hablado que tiene el significado de pez, y el pez nos habla de la vida, y que además esta sección nos hace referencia en varias situaciones a nuestro Señor Jesús. De hecho, el pez, se habla en los evangelios acerca del pez, y entonces en muchas orgas hay milagros, la multiplicación de los panes y de los peces, la pesca milagrosa, en fin, varias cosas, ¿no? El hecho de que Jesús dijera a sus discípulos, a sus apóstoles, que ustedes van a ser pescadores de hombres. Y encontramos varias cosas que, además de esto, nos hace referencia a este salmo en cuanto a Jesús, porque esta parte, en la sección 18, nos habla de la palabra de Dios, nos habla de la luz, nos habla del camino, nos habla de la vida, nos habla del sacrificio voluntario y nos habla de la heredad para el creyente. Bien, ya vimos la primera parte de esta sección, que
fue del 105 al 108. Y ahora vamos a ver la segunda parte, la parte que nos queda. Definitivamente el versículo más conocido de toda esta sección es el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, y lo cual nos hace una referencia de Jesús en tanto a la luz y en tanto a la palabra. Se habla de los sacrificios voluntarios del salmista, agradables delante de Dios, ¿no? Se habla, y creo que en todas las secciones hemos tomado el tema de que el salmista está atribulado, tiene una presión sobre su vida, y esto lo lleva a asirse de la palabra de Dios. Y bien, pues es precisamente en esta sección, en esta segunda parte, donde habla también de esa tribulación que el salmista tiene. Dice el versículo 109: mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Todo este salmo, como hemos visto, ha estado hablando de la palabra de Dios, ha estado hablando, alabando la palabra de Dios, enseñando lo importante que es la palabra de Dios para la vida del creyente. Y algo que me llama mucho la atención es cómo el salmista declara sus momentos difíciles, sus momentos oscuros de agonía. Pero sin embargo, no lo habla a manera de queja, sino le habla como una situación que lo llevó, a pesar de esa situación, a seguir pegado a la palabra de Dios, a seguir meditando en ella. Y es más, muchas de estas pruebas lo llevó a estar todavía más pegado a la palabra de Dios. ¿Cómo es estar pegado a la palabra de Dios? No es tener una Biblia abrazada todo el tiempo, sino es estar con su palabra en tu mente, y es acudir en todo tiempo a esas promesas que tiene para ti, para nosotros, ¿no? Fíjate, dice los dos primeros versículos: mi vida está en continuo de peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Aquí el salmista había hablado anteriormente en la primera sección de que él estaba en angustia. Bueno, ya sabemos por qué está en angustia, porque está en peligro. No sé si algunos de ustedes haya estado en peligro últimamente. Eso nos hace estar vulnerables. Y muchas veces hay situaciones, pruebas en nuestra vida que nos lleva a estar vulnerables. Porque cuando estamos en peligro, cuando estamos vulnerables, no es un momento para confiar en nosotros mismos. Ajá. Cuando nos vemos rodeados por los problemas y no hay escapatoria, no es un momento para que podamos nosotros y decir que podemos confiar en nosotros mismos. Tenemos que confiar en alguien más. Y definitivamente lo que hace el salmista es correcto. Confía en las promesas y en el poder de Dios. ¿Sabes? Lo impresionante es que el salmista no solamente habla de su situación de prueba, sino también habla de lo que él ha definido como su rescate. Sí, mi vida está en continuo peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Creo que gracias a Dios, todos nosotros, los que estamos aquí, vivimos en este país, aún todavía no nos encontramos en una situación crítica en donde tengamos que correr por nuestra vida. Sí, tenemos que cuidarnos, ¿no? Cuando salgas, cuídate que nadie te esté siguiendo, cuídate de varias cosas, ¿no? Pero no estamos en una situación en donde nos tenemos que esconder todavía para poder vivir. Hay lugares en el mundo, y más si profesas a Cristo,
que esto te puede costar desde el trabajo hasta tu vida. Y reflexionando acerca de esto, si bien este salmo lo pudo haber escrito David, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la vida de David. La vida de David siempre estuvo bajo el peligro. Estuvo desde que se quedaba a cuidar las ovejas de su padre, pues él tenía que enfrentar leones, osos. Lo hacía con una onda. Cuando él se ofreció a enfrentar a Goliat, su vida estaba en peligro. Él estuvo aproximadamente 10 años de su vida huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, viviendo en desiertos, viviendo en el extranjero. Su familia se la tuvo que encargar al rey de Moab para que no arremetieran contra ellos en venganza a David. Y él sabía lo que era ese peligro. Su hijo se levanta en contra de él y lo trata de matar, su propio hijo, ¿no? Y bueno, pues él sabía lo que era estar en continuo peligro. Sin embargo, en todo esto, él podía decir: mas no me he olvidado de tu palabra. Y eso lo probó David de una manera increíble, porque fue precisamente en esos momentos de peligro donde él fue inspirado para escribir salmos hermosos. Él escribió el Salmo 23, por ejemplo, en uno de los momentos más oscuros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso no lo dijo David porque tuviese su cuenta llena, estuviese cómodamente sentado en su palacio. Él estaba en una cueva. Jehová está a mi lado, ¿de quién temeré? No temeré a 10 millares de ejército que pusiesen sitio contra mí. Y todas esas bellas frases de los salmos que hemos estado teniendo aquí con nosotros, las escribió en esos tiempos difíciles. Así que si él escribió porque hay: mas no me he olvidado de tu ley. Siempre cualquier ataque, cualquier situación, hay un peligro de que nos olvidemos de Dios, o que nos olvidemos de los atributos que hemos aprendido de Dios. En un ataque muchas veces, en un peligro, nos olvidamos que Dios es bueno. Nos olvidamos que Dios tiene control sobre lo que está pasando. Déjame decirte una mala y una buena noticia. La mala noticia es que en este mundo Dios nunca le ha prometido a sus hijos de que estemos exentos de peligros. Pero la buena noticia es que siempre promete su protección cuando estos se presenten. Conocemos estos peligros, y ya sea físicos o materiales, de los cuales nos hablan la palabra. Sin embargo, también en nuestro diario caminar vamos a tener muchos otros peligros que no son fáciles muchas veces de identificar y que son directamente en contra de nuestra alma. Esto nos conecta directamente al versículo siguiente, que dice: me pusieron lazo los impíos, pero no me desvié de tus mandamientos. Y a mí me llama la atención, empezamos a hablar de peligros, pero ahora empezamos a hablar de peligros encubiertos. El lazo nos habla de una trampa. Y una trampa, pues debes de ser ingenioso para ponerla, no debe de ser obvia, ¿verdad? Debe de ser algo que escondas. Especialmente cuando tú tratas de cazar un animal, pues vas a tratar de que no haya elementos en donde el animal pueda ver que pueda haber una trampa por ahí. La escondes, la pones en su camino donde está. Y a veces esas trampas constituyen realmente el mayor peligro. Decía un predicador, Charles Spurgeon,
que los cazadores colocan las trampas en los recorridos que los animales hacen todos los días. Tratan de que la presa pueda estar confiada. Hace mucho tiempo les leímos a mis hijos cuando estaban chicos cómo un cazador muy hábil cazaba a una águila y cómo le empezaba con ciertas carnadas, empezaba a atraer al águila hasta hacer que el águila tuviese como un hábito ir a ese mismo lugar, hasta que un día decidió que ya era tiempo de poner la trampa y atrapó al águila. Entonces, ¿qué nos habla todo esto? A veces podemos tener malos hábitos, a veces podemos irnos desviando poco a poco. ¿Qué tanto es tantito? Estos animales a los cuales las trampas se les ponen en su recorrido de todos los días son situaciones en donde se sienten cómodos, relajados, son rutinarias, y por lo tanto son situaciones en las que no estás alerta. El mejor antídoto en contra de una trampa es estar alerta. ¿Sabes? Es importante que nosotros veamos esta imagen de la trampa como también en nuestras vidas, y que podamos cuestionarnos cómo es nuestro caminar. Si estamos en ese caminar siendo muy relajados. Acuérdense que hay un proverbio que dice: el avisado oye el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y eso me llama mucho la atención porque a través de la palabra de Dios, Dios nos quiere hacer avisados. Nos quiere avisar: ahí hay un problema. Oye, cuida esta situación. ¿Cómo estás usando tu tiempo y cómo estás usando tus recursos? ¿En qué está tu mente generalmente? ¿Estás consciente de tu pecaminosidad? ¿Estás consciente de tu inclinación natural hacia hacer el mal? ¿Hacia olvidarte de Dios? ¿Hacia descuidar la disciplina de acudir a Él y ejercitarnos en los medios de gracia que Él nos ha dejado, como la oración y como la lectura? También nos pasa algo. Hay una gran trampa por ahí, muy sutil, que es menospreciar el peligro del pecado. Aquellos pequeños detalles que en un principio te incomodan, pero que después te acostumbras a vivir con ellos, y que a veces los puedes consentir a sabiendas que no es lo mejor para tu relación con Dios. A veces hay cosas que no necesariamente en sí son pecaminosas, pero que por tu debilidad te pueden llevar a tropezarte en tu camino para el Señor. No es la idea dar todo un decálogo, dejar toda una tabla aquí diciendo de todas esas cosas que pueden pasar en tu vida, pero sí es el punto el que tú puedas reflexionar. Hay un lazo tendido para ti. El adversario quiere ponerte una trampa, y si caes va a ser lo mejor para él. Pero Dios quiere, como ese avisado, advertirte de esto. A veces las pruebas son verdaderas, siempre hemos dicho que las pruebas son bendiciones, y muchas veces las pruebas nos ayudan a vislumbrar por dónde estamos caminando. Es como si vamos caminando tranquilamente y nos tropezamos con una piedra, pero a su vez la pateamos y esa piedra vuela y resulta que cae en una trampa que estaba allá adelante, ¿no? A veces las pruebas funcionan así. Desembocan en la misericordia de Dios situaciones en nuestra vida en donde Dios te dice: tienes que arreglar esto, tienes que enfocar tus ojos en esto que te estoy enseñando. El libro de
Cantar de los Cantares habla de las zorras pequeñas. Cazadnos las zorras. Las zorras, ¿por qué? Porque nuestros frutos están en cierne. Tú puedes ver una zorra. ¿A quién le gustan las zorras? A ver, ¿quién le gusta más? Si ven una foto de una zorra y de una araña, ¿cuál les gusta más? La araña, ¿no? La araña, ¿no? O sea, pues creo que las zorras la ves como una mascotita, ves muy, muy bonito un zorro, ¿no? Bueno, aquí te dice, hay esas cosas pequeñas que si no cazas, pueden, que aunque las veas bonitas, inofensivas, pero en un futuro pueden traerte problemas a tu vida. Si el pecado no fuera atractivo, o sea, no tendría el efecto tan grande que tiene en el mundo. Resentimientos. Cuando Jesús nos enseñó a orar, Él decía, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchos dirán, hasta ahí me gustó el Padre Nuestro. ¿Sabes? Hay esos pequeños, entre comillas, resentimientos que pueden hacer cosas terribles. Muchas veces nos sentimos en el derecho de no perdonar. Si no perdono, no lo dejo salir. Porque si lo dejo salir, me va a hacer cosas malas. Así que mi defensa es no perdonar. Cuando no te das cuenta que al no perdonar tú te pones un grillete junto con al que no perdonas. Y realmente no eres libre. ¿Cuidas tu alma de no guardar resentimiento alguno? ¿Cómo reaccionamos delante de las pruebas? Israel, cuando salía en el desierto, vinieron pruebas, multitud de ellas. ¿Y cuál era la reacción de Israel? La queja. ¿Tenemos el hábito de quejarnos en las pruebas? Quejarnos es una actitud normal delante de algo que no nos gusta. Pero tenemos el hábito, pero ¿ya hicimos de esto un hábito? Dios nos llama a vivir por encima de nuestras reacciones normales. Nos quejamos o aprendemos de estos o le permitimos a Dios que nos enseñe en estos momentos difíciles. Acuérdate que lo que nos enseña en una prueba Dios puede ser algo muy importante para un peligro que viene en nuestra vida adelante. ¿Sabes? Es importante que intencionalmente o de otra forma decirlo, tengamos la voluntad de buscar lo que Dios quiere enseñarnos en cada situación de nuestra vida. ¿Sabes? Lo triste es que a veces la trampa no es tan sutil. A veces el adversario nos pone trampas muy obvias. Pero nuestros ojos están cegados por nuestra necedad y no las vemos. Dice el Proverbio 1, 17 al 18. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Y no olvidamos 1 Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, tenemos los dos últimos versículos y con esto los dos últimos versículos de este año. Y me encantan, de hecho, el salmista termina con un broche de oro, como siempre en todas las secciones, ¿no? Dice el versículo 111 y 112, dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos hasta el fin. Algo que me llama mucho la atención en todos estos versículos que estamos viendo de este salmo es que no le es impuesta una obligación al salmista de leer.
como tampoco nos es impuesta una obligación de comer para alimentarnos. Cuando comes una comida rica la disfrutas. De la misma manera Dios quiere que su palabra sea tu deleite, como decía aquí el salmista, porque son el gozo de mi corazón. Ahora, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. El aprecio del salmista por la palabra ha sido tal que lo considera como una heredad. Fíjate que vi en otras versiones que decía, por un tesoro he tomado tus testimonios. Y sabes que sí tiene razón esa versión, pero se queda corta. Un tesoro, yo pienso que la palabra heredad, de hecho esta palabra en hebreo es nahal, tiene un significado más profundo que tesoro o cualquier posesión de gran valor. Una heredad es algo que se tiene por herencia, es algo que se recibe, no es algo que se encuentra o no es algo que se trabaja por ello, sino es algo que se recibe. Y aquí dice, por heredad he tenido tu palabra. No es por un mérito propio la heredad, sino es por la voluntad de aquel que nos hereda. Por tanto, esto le da un mayor significado a esta palabra. La palabra de Dios es valiosa, es como un tesoro, pero es heredada. Dios nos la ha dado como una herencia maravillosa para nosotros. Los israelitas, tuvieron la promesa, y de hecho Dios la cumplió, de recibir cada uno su heredad. Su heredad era un pedazo de tierra. Y estaba prohibido por Dios que vendieran o que negociaran con esa tierra. Con cualquier cosa de su posesión lo hubieran podido hacer, pero con su tierra no lo podían hacer porque esa tierra la había heredado Dios. Ahora, esta heredad de la que estoy hablando ahorita es más parecida a la heredad que recibió específicamente una tribu, la tribu de Leví. ¿Cuál era la herencia de la tribu de Leví? Dios mismo. Ellos perdieron con esta herencia. Todos los demás iban a recibir su porción de tierra, ellos algunas ciudades y sus parcelas. Pero realmente ellos perdieron. No, ellos fueron los que más ganaron. Su herencia era Dios. Y si tomamos y reflejamos la palabra con Cristo, porque hace referencia también a Cristo, de nosotros la herencia es Cristo. Si tenemos a Cristo, tenemos todo lo demás. Tenemos todo. Es algo impresionante. ¿Sabes? Hablando y volviendo a la palabra, la herencia del salmista decía era la palabra. La palabra que es un gran tesoro, pero no pertenece a esta tierra. Nadie la hizo por voluntad propia ni por inspiración propia. No fue confeccionada por hombre alguno, sino que fue bajada de los cielos, fue inspirada directamente por Dios y dada a los hombres. No a todos, sino a aquellos que aman y han decidido seguir al Señor. Para el hombre común, para el hombre que todavía no tiene una relación con Dios, esta herencia es menospreciable. El mundo no apetece la palabra, como dice el himno de Castillo Fuerte de nuestro Señor. Sin embargo, si alguien ha conocido al Señor personalmente, es el tesoro más valioso que Dios le ha dado. Terminamos con un salmo. Dice, Salmo 16, 5 al 6, dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. La palabra es la herencia más hermosa que hemos recibido. Tiene el poder de guiarnos, tiene el poder de consolarnos y recibir de ella una verdadera consolación. Bien, pues aquí terminamos.
terminamos con estos versículos, con este salmo. Y bueno, pues es importante que meditemos y que podamos a lo mejor tener como un verdadero anhelo de este año que viene, el poder tener un acercamiento más profundo a la palabra y poder deleitarnos, poder ir a visitar ese pedazo de terreno celestial que tenemos en la palabra, disfrutarlo, hacer día de campo en él, gozarnos con el Señor que nos dio esa heredad. Así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, estamos, como saben, viendo el estudio de la acción del Espíritu Santo, y la sección que estamos viendo es cómo oír la voz del Espíritu. Pero hay que recordar algo muy importante: ¿dónde está el Espíritu y cómo lo obtenemos? Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, hablando de la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. No todo el mundo posee el Espíritu Santo, sino el que a través de la palabra, si Dios le dio la fe para creer, le dio el arrepentimiento, entonces Dios le da como un sello. Lo aclara muy bien también en Ezequiel 36, 25 al 27, que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Todo lo que se antepone a Dios, ídolos. Os daré corazón nuevo, os daré espíritu nuevo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, endurecido por el pecado, y os daré un corazón de carne, sensible a la voz de Dios, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. O sea, Dios toma un compromiso cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, nos regenera o nos hace nacer de nuevo, y entonces empieza un trabajo de transformación a la imagen de Cristo. Esta parte que estamos viendo, como ustedes saben, es precisamente cómo oír la voz del Espíritu Santo. Y esta voz del Espíritu Santo es algo que tenemos que aprender a escuchar, porque generalmente nuestro corazón está endurecido por el pecado, y si nosotros no atendemos bien a esa voz que se revela generalmente a través de la palabra de Dios, entonces va a ser muy difícil que podamos seguir su guía. Entonces, se movió esto, la cibernética. Entonces, si nosotros no aprendemos a discernir cómo y cuándo nos habla el Espíritu Santo, muy difícilmente vamos a poder caminar en nuestra vida guiados por Él. Entonces, una de las cosas más importantes es aprender a escuchar la voz del Espíritu. Y ya voy llegando al principio. Primero lo dejé puesto y luego se quitó. Luego ahora lo encontré y ahora se movió. Ahora sí. Esta parte que vamos a ver hoy, para poder, o que nos impide escuchar la voz del Espíritu Santo, es el afán y la ansiedad. Estos son enemigos muy importantes que nos impiden desarrollar la sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando nuestra mente está llena de preocupaciones, nos resulta muy difícil distinguir
la dirección del Espíritu, porque los problemas nos abruman. ¿Quién de nosotros, cuando no tiene problemas, le es difícil concentrarse, le es difícil pensar, tiene el problema en la mente y no se sale de ahí, está dando vueltas de cómo solucionarlo, luego vienen los temores, ¿qué pasa si no lo soluciono? Muchas cosas pasan. Y muchas veces esto nos impide escuchar la voz de Dios. Y esto nos causa ansiedad. Y la ansiedad nos desvía, lógicamente, hacia nuestros propios caminos. Recuerden que el ser humano, su mente está trastornada por el pecado. Piensa al revés. O sea, si no pensáramos al revés, amaríamos la santidad y odiaríamos el pecado. Pero como estamos afectados por el pecado, amamos el pecado. Y cuando se habla de santidad, es muy difícil a veces el poder estar tranquilo, porque nos confronta. Por ejemplo, Isaías, el capítulo 6, cuando Dios se presenta en su vida y ve la gloria de Dios, él expresa: ay de mí que soy muerto, pues siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mientras más cerca estemos de Dios, más se va a evidenciar lo que realmente somos. Recuerden, Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Entonces, si nosotros no aprendemos a ver la gloria de Dios y presentarnos delante de Él a cara descubierta, o sea, sin justificaciones, sin ilusiones de enfrentar nuestra vida, entonces no vamos a poder nosotros oír la voz del Espíritu Santo o lo que Él nos quiere revelar. Recuerden que Dios es un ser omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo planeó desde antes de la fundación del mundo y del universo, y no nada más lo planeó, sino que lo terminó antes de que fuera creado nada. Su inteligencia es infinita y Él todo lo sabe. Entonces Él quiere que nosotros quitemos la ansiedad de nuestra vida que nos desvía a actuar en nuestros propios caminos. Los pensamientos, las emociones, en lugar de dejarnos guiar, nos estorban y nos impiden tener la calma que Dios nos quiere dar para tomar decisiones correctas. Este mundo, tristemente, está lleno de mentiras, está lleno de falsos conceptos, y en ello vivimos y en ello nos creamos. A veces es muy difícil quitarnos del ruido de este mundo para ver la realidad, pero gracias a Dios, porque en su palabra nos concentra en Dios y permite que nosotros empecemos a vislumbrar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cada día de nuestra vida es confirmar o ratificar nuestra entrega a Dios. Y esto nos va a reducir la ansiedad. ¿Qué significa confirmar tu entrega a Dios? Señor, te entregué mi vida cuando me arrepentí y creí, te entregué la dirección de mi vida y ahora yo quiero que tú guíes mi vida. ¿Por qué? ¿Quién es el único que ha vencido a la muerte? ¿Quién es el único que triunfó sobre todas las cosas? El Señor Jesucristo. Él sabe el camino. Él mismo dijo en Juan 14, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es el único ser, el Dios hecho hombre, que nunca pecó, que siempre obedeció a Dios, y por eso pudo redimirnos al tomar nuestro lugar en la cruz como sacrificio por nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros sabemos que el camino de Dios es seguir los pasos de Jesús, pues ahí está en la palabra definido cómo Él vivió, cómo Él pensaba, cómo Él dependió de Dios para todo, y gracias a su obediencia absoluta pudo rescatarnos. Y cuando nosotros empezamos a vivir de esta manera, esto nos conducirá a la paz. Un pasaje que todos conocen, Filipenses 4, 6 y 7, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo
Jesús, Señor nuestro. Fíjense aquí en la última frase. Guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo. Solo ahí es donde nosotros podemos tener la verdadera paz. Porque Él es el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Decía Jesús, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Ven ustedes? Juan 14. ¿Pero qué nos puede impedir escuchar esta voz, la voz de Dios? O sea, Dios nos dio el Espíritu Santo. Recuerden, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo ser. 3 personas con una misma mente, con una misma esencia. Entonces, cuando Dios destinó que cada uno de ellos, aunque pueden actuar indistintamente, cumpliera una función. Básicamente, Dios es el Creador, Jesús es el Salvador y el Espíritu Santo es el sustentador. ¿Ven? Es el que nos sustenta en nuestra vida. Pero todos tenemos de una manera natural otro obstáculo que nos impide apreciar la voz de Dios. Esto es el orgullo. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes y pensamos que no necesitamos la guía de Dios porque en nuestra mente ya lo tenemos todo resuelto según nosotros, ignorando que este mundo está lleno de circunstancias cambiantes y más ahora en esta última época que nunca. Las cosas cambian de una manera tan vertiginosa que no alcanzas a entender algo cuando ya viene otra idea y otra idea. Por eso las personas se angustian, por eso ahora progresa la ciencia y todo, pero hoy es cuando la gente vive la mayor angustia, ¿sí? Y esto es porque ignoramos a Dios. Esto nos lleva a planear nuestra propia vida y nuestro orgullo cierra nuestra mente y nuestro corazón a la influencia de Dios y de su Espíritu Santo. Por eso es que para poder venir a Cristo, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Tienes que abatir tu orgullo. Tienes que decirle a Dios, te necesito. Pero esto se repite, no nada más para la salvación. Se debe repetir cada día de nuestra vida. Porque naturalmente, o sea, piensa en un día, no pienses en Dios y vas a ver cómo naturalmente vas hacia el pecado. ¿Ves? Entonces, también el orgullo nos lleva a tomar decisiones basadas en nuestra propia visión y en nuestra propia sabiduría. Una cosa muy importante que tenemos que entender, como decíamos, Él sabe todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, es que la visión de Dios es infinita y nuestra visión es totalmente finita. Nosotros, por decirlo de alguna manera, no vemos más allá de nuestras narices, pero Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Y aún conoce la intención de nuestro corazón. Dice un Salmo 38, 9, tu suspiro no me es oculto. ¿Ves? Dios todo, hasta aún nuestros anhelos Él los conoce. De Dios no nos podemos esconder, Él todo lo sabe. Pero ¿saben ustedes que el orgullo nos lleva a cometer grandes errores catastróficos? Y esto nos conduce a tener decepciones. Mucha gente vive decepcionada porque la vida le fue en contra. O sea, la verdad es que muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones erradas y acabamos echándole la culpa a Dios porque no queremos admitir por orgullo nuestra condición. Dice un proverbio, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿A quién no le ha pasado que le quiere echar la culpa a Dios? Pero con estas actitudes difícilmente vas tú a poder escuchar la voz de Dios. Por eso Dios dejó otro proverbio muy importante, 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Soberbia y altivez de espíritu son orgullo. ¿Ven ustedes? A veces Dios tiene que traer quebrantamiento en nuestra vida para que podamos quitarnos de todo ese ruido, porque el quebrantamiento siempre nos lleva a la humillación y entonces podamos aprender a escuchar la voz de Dios. Pero quien insiste en esto podríamos catalogarlo como un menospreciador,
Hay personas que han escuchado la palabra de Dios por decenas de años, por décadas, y siguen sus propios caminos. ¿Por qué? Porque no quieren hacer a un lado su orgullo. Pero miren lo que dice Hechos 13:41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced. ¿Ven ustedes? Porque yo hago una obra en vuestros días que no creeréis si alguien os la contare. O sea, el que menosprecia a Dios tiende, Dios lo entrega a sus propios caminos y su confusión va en aumento y va cayendo y va cayendo. Sin embargo, una persona que se humilla ante Dios, podríamos decir una persona humilde, tiene mayor seguridad que una persona llena de orgullo. ¿Por qué? Porque acude a Dios, el único que puede solucionar los problemas. ¿No dice la Escritura, nada hay imposible para Dios? ¿Por qué cuando nosotros estamos en problemas no pensamos en un pasaje como este? Pues porque no tenemos el hábito de depender de Él. Por eso es que hay que aprender a depender de Él y hay que aprender a anticiparnos aún a los problemas para que nosotros podamos, en un sentido, discernir correctamente las cosas. ¿Sí? Dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Ese se los compartí el otro día. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Ven ustedes? Qué hermoso pasaje. Espero se hayan quedado meditando en este pasaje ese día que se los compartí, porque no nada más es leerlo, sino meditarlo. Ver la actitud de Dios ante una persona. Primero Él se pone como Él es. 57:15. Primero Él se manifiesta lo que Él es. Yo habito en la altura y en la eternidad. Yo soy alto y sublime. Y mi corazón está con los que se quebrantan, con los que se humillan delante de mí. Yo hago vivir el espíritu de los quebrantados. ¿En ustedes? Si no ponemos a Dios en su lugar, nunca vamos a tener reverencia. Una de las claves importantes de la palabra es tener reverencia a Dios y a su palabra. Eso es lo más importante que hay, porque es la guía de Dios para nuestras vidas. Pero la arrogancia, que es orgullo, impide que nos volvamos a Dios y también impide que reconozcamos la necesidad que tenemos de Él. Es muy fácil que tú digas, yo soluciono esto y lo otro y aquello y hago esto y hago lo otro, ¿no? Lo dice, hoy y mañana venderemos, compraremos, tiraré este granero y hay uno más grande. ¿Y cuál es la respuesta divina? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Tú puedes planear tu vida, aparentemente te puede ir bien en todo, pero tú no sabes qué vendrá. Y si tú no te preparas espiritualmente para ello, forzosamente vas a ser quebrantado, vas a ser decepcionado. ¿Y qué actitud vas a tener ese día? Mejor es ahorita decidir humillarme delante de Dios y dejar que Él guíe mi vida. Dios les hace un reproche a los judíos. Todos sabemos la historia de Israel. Israel ahorita tiene cerca de 2000 años que no tienen templo donde adorar ni lugar, porque Dios los puso en pausa por su orgullo, por su necedad, por su arrogancia. Pero Dios les dice en Oseas 7:16, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Egipto representa el mundo, ¿sí? No volváis a Egipto cuando salió Israel. Nosotros salimos de Egipto cuando nos convertimos, en un sentido figurado. Volverse a Egipto es volverse al mundo. Pero aquí habla del arco engañoso. El arco engañoso es un arco torcido. Imagínense una persona que quiera lanzar una flecha con un arco torcido, solo va a dar en todos lugares menos en el blanco. Todo tiene que estar perfectamente bien definido, ¿sí?
¿Y qué pasa cuando una persona tiene un arco torcido? Podríamos asemejarlo a nuestras propias ideas, a nuestros propios caminos, a nuestra propia perspectiva de la vida. ¿Qué pasa? Vamos a errar el blanco. Vamos a caer precisamente en la vulnerabilidad. Una persona, imagínense un guerrero que va a una batalla con un arco torcido, pues va a ser vulnerable al ejército enemigo, ¿verdad? Entonces la vida sin Dios es tan lamentable como un arco torcido, porque no sabes a dónde va. Isaías 57, no 15, sino 20, 21, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lobo. Nuestra vida es como una vida en tempestad. Ideas de aquí para acá, brincas deseos que rigen tu vida, manipulas a las personas para que te ayuden a cumplir tus propios deseos, y si no lo hacen te enojas con ellas. Pero ¿sabes cuál es el fin de todo esto? Quebranto, desolación, ¿sí? Nuestros pensamientos estarán errantes, llenos de resentimiento, de codicia, de estafas, de egoísmo y de engaños, porque esa es la cuestión. O sea, ¿qué pasa? Vamos a imaginarnos a dos personas peleando en la calle. Es muy común ahora, por cierto, ¿sí? O sea, ¿qué pasa cuando uno de ellos está ganando y el otro está perdiendo? Si tú quieres pegarle a tu oponente y le tiras y no le das, vas a hacer más y más y más. Y si el oponente sabe un poco de boxeo, solo va a medirte y te va a pegar, y tú no vas a más que a dar, ahora sí que, trancazos al aire, por decirlo de alguna manera. Y así nos pasa en la vida. Cuando no dependemos de Dios, empezamos a ir por un camino, por otro, etcétera. Por eso los impíos son como un mar en tempestad que no se puede estar quieto, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú estás en una conversación y una persona te empieza a gritar y a decir, es porque ya siente que está perdiendo la batalla. Entonces ya alzó su voz y quiere sobre eso imponerte para que te calles. Bueno, eso solo es una evidencia de que está perdiendo en los argumentos que están exponiéndose. Entonces nosotros podríamos pensar que mientras nuestra vida esté torcida por el pecado, nunca alcanzaremos nuestro verdadero potencial. Jesús dijo, la palabra dice, como yo soy, así sois vosotros en este mundo. Así de simple. Jesús vino a este mundo en debilidad y venció porque siempre dependió de Dios. Y el que sigue los caminos va a vencer. De hecho, la verdadera victoria es cuando realmente te conviertes, cuando te arrepientes y crees. Y en Romanos 8 dice, vosotros sois más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y más adelante dice, nada nos puede separar del amor de Cristo. No importa lo que vivas, nada te puede separar. Pero en el orgullo nosotros buscaremos la felicidad y la satisfacción en todas partes, menos en Dios. Entonces pregúntate, ¿dónde está tu felicidad? ¿Dónde está tu satisfacción? Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso dijo Él. Entonces, hablando de felicidad, si Jesús dijo hay aflicción, ¿qué es la verdadera felicidad? ¿Es vivir en paz y en armonía con Dios? Solo Dios puede satisfacer nuestras verdaderas necesidades, que generalmente nosotros las queremos solucionar con cosas materiales. Pero la realidad de todo es que nuestras necesidades son espirituales. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios es un ser espiritual, y la verdadera vida es una vida espiritual. Pero nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recuerden, Señor, déjame que te siga, pero primero voy a enterrar a mi padre y a mi madre. Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme. ¿Por qué? Porque todos estamos muertos espiritualmente, porque a causa del pecado no tenemos o no podemos tener una relación con Dios. Por más religioso que seas, por más buenas obras que quieras hacer,
estás muerto, a menos que Dios te dé vida. Y Jesús le decía a quienes lo rechazaban, a los fariseos y todos ellos, o sea, que Él es el que da vida, que las palabras que Él hablaba son espíritu y son vida, les decía a ellos, y no lo querían entender. Entonces nuestras verdaderas necesidades son espirituales. Por tanto, nunca las vamos a poder satisfacer ni con un matrimonio, ni con el éxito en la vida, etc. Aunque no tengas problemas, que no te falte nada, no. ¿Sabes por qué? Porque nuestro vacío es del tamaño de Dios. Y nada lo puede llenar más que Dios. Por eso cuando una persona se convierte y Dios lo santifica, le da su Espíritu Santo. ¿Por qué? Nunca podría entrar el Espíritu Santo en un corazón sucio, porque Dios es santo, santo, santo. Es el único atributo que se repite 3 veces. Dios es santo, santo, santo. Entonces, ¿por qué Dios nos da su Espíritu? Porque Cristo con su sangre cubre todos los pecados de nuestra existencia, pasados, presentes y aún futuros. Y cuando esto sucede, entonces puede entrar el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque Dios nos santificó con la sangre de Cristo. Y es ahí donde Él es Dios. Pero como hace rato decía Alex, Él no nos va a forzar a nada. Tú tienes que voluntariamente ir a Él, tienes que reconocer tu necesidad, pero para eso es la palabra de Dios. Entonces solo Dios puede satisfacer verdaderamente los profundos deseos de nuestra alma y, por lo tanto, primero quiere que miremos hacia el cielo. Como dice Colosenses 3:1-2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Isaías 56:1 dice, 51:6, alzad vuestros ojos y mirad abajo a la tierra. ¿Ven ustedes? Esa es la manera de ver la perspectiva correcta. Es la única manera donde Dios puede saciarnos, y ahí es donde está la felicidad, estar en paz con Dios. Cuando dependemos de Dios, entonces el Espíritu Santo suple nuestras necesidades espirituales. ¿Por qué creen que Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, por todo estoy puesto y para todo. Y luego, ¿qué dice después? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el que todos se saben de memoria, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona vivir en paz, cualquiera que sea su situación? Solo con la paz que Dios le da. Y entonces, el siguiente aspecto, la humildad. Vimos el orgullo, ¿verdad? Ahora vamos con la humildad. Es la clave fundamental para que nosotros podamos oír la voz del Espíritu Santo y seguir su dirección en cada aspecto de nuestra vida. No solo en lo que nosotros sentimos que necesitamos, sino en cada aspecto de nuestra vida. ¿Quién no comprende que su mente es tan compleja? ¿Cuántas personas no dicen o pueden decir: es que ni siquiera yo me entiendo a mí mismo? ¿Lo han escuchado? O sea, una persona que dice eso es que está en un caos tremendo, ¿no? Pablo lo expresa en Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí. Pues según mi hombre interior, y todos lo deseamos, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. ¿Y cómo concluye? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bien, tenemos el ejemplo de humildad de la parábola del publicano y el fariseo, ¿no? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. La mayoría conocemos el contexto de esto, ¿no? Señor, doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 3 veces por semana y no soy como este publicano, ¿verdad? Ahí está el orgullo, ¿no?
¿Cómo te comparas con los demás? ¿Se te olvida que la Biblia dice, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo? ¿Lo vives? Porque ahí tú tienes la capacidad de aprender de todos, de todo. Pero el orgullo te impide aprender. Tu mente te engaña, ¿verdad? Te lleva al orgullo, no a la humildad. Pero la humildad siempre es poner a Dios en su lugar y tú ponerte en tu lugar. Job, todos conocemos la historia, se defendió, Señor, y Dios da testimonio en el primer capítulo que él era un hombre justo. Dios trae una prueba en su vida de 41 capítulos donde pasan muchas cosas, ¿no? Sus amigos lo acusan, etc. Pero él, cuando Dios se manifiesta en su vida, dice, ay de mí que soy muerto. Pues siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Ese es Isaías. No estoy diciendo Job 40. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Bien. ¿Qué otro obstáculo podemos tener nosotros que nos impide oír la voz del Espíritu Santo? La impaciencia. ¿Sí? Bloquea nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. O sea, todo lo queremos ya, todo queremos que se cumpla de acuerdo a lo que nosotros queremos, y no le damos a Dios, o no queremos darle a Dios la oportunidad de hacer un trabajo en nuestra vida. O sea, Dios quiere sembrar justicia en nosotros para que cosechemos santidad. Y nosotros a veces por la impaciencia no se lo permitimos, o por estar tan ocupados en nuestros pensamientos y tener los ojos puestos en nuestras propias metas, no oímos la voz de Dios. A lo mejor las personas nos quieren ayudar, porque Dios las usa para ayudarnos. Y tú bloqueas la voz de Dios por la impaciencia. Imagínate qué triste, ¿verdad? Nosotros queremos muchas veces respuestas rápidas, soluciones inmediatas a nuestra vida, pero el Espíritu Santo opera a su propia forma y en su propio tiempo. ¿Acaso no los tiempos son de Dios? ¿No dice Hebreos, los tiempos y las sazones son de Dios? O sea, Dios gobierna todo. Aunque veamos este mundo en caos, nunca Dios ha perdido el control. Él tiene un plan. Él dejó avanzar el mal para que nos definamos, para que definamos lo que realmente hay en nuestro corazón. Y nos ofrece la salvación gratuitamente. La salvación es por gracia. Jesús lo hizo todo en la cruz. ¿Qué puede impedir a una persona aceptar la salvación? El orgullo. La impaciencia porque no hace Dios lo que quiere que haga. ¿Ven ustedes? Entonces, la impaciencia nos llevará a buscar nuestras propias soluciones. ¿Y cuáles son nuestras propias soluciones? Error, caos, ¿no? Y otro pasaje que muchos conocen, Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que tiene reverencia a mi palabra. ¿Sí? Entonces, practicar la paciencia y aprender a esperar en el Señor nos lo da la palabra y sus promesas, y nos lleva a recibir siempre la ayuda. Dios nunca va a fallar en la ayuda. La ayuda siempre va a ser en el tiempo preciso. Dice Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia. No te dice de otra manera. La paciencia se genera cuando confías en la soberanía de Dios y el gobierno de Dios para tu vida. Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nunca se les olvide esto. Cuando nosotros no confiamos en Dios, tomamos nuestra vida en nuestras manos. Yo reconozco que muchas veces lo hice y siempre hubo consecuencias. Lo menos, perdiste la paz. Pero Dios es paciente. Por eso te dice ahí mismo en Hebreos 10:35 y 36, no perdáis vuestra confianza,
que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, podáis recibir la promesa. Otra vez, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ahí es donde está la verdadera victoria, en que tú hagas la voluntad de Dios. Pero ¿qué te puede impedir esto? A veces, cuando hay una exposición de la palabra, tú dices, bueno, oramos, Alex y yo oramos, que Dios guíe un estudio. Y aquí el próximo punto que vamos a tocar es la falta de perdón, precisamente, ¿sí? Es un obstáculo que nos impide oír la voz de Dios. Es un obstáculo. Cuando guardamos resentimientos o nos negamos a perdonar, nuestro corazón se endurece y bloquea la sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? Bloquea el poder recibir el amor y la paz que Dios ofrece. Porque todo está ahí. Marcos 11:25 nos dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Ven ustedes? Parecido al Padre Nuestro, ¿verdad? Bien. Cuando estéis orando, perdonad. Allá la persona que te hizo mal, Dios la juzgará, pero tú tienes que liberar tu mente. Imagínense si Jesús, con todas las injusticias que vivió y todo lo que hicieron, no hubiera perdonado. ¿Cuál fue la expresión de Jesús en la cruz? Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. El siguiente mártir, Esteban, cuando pone en su lugar a todos los fariseos y fariseos de una manera increíble, obviamente guiado por el Espíritu Santo, y todos crujen contra él sus dientes y lo apedrean, ¿qué dice? Dios, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Has sufrido injusticias como sufrió Jesús? La falta de perdón nos aleja de los atributos divinos, pero también nos impide actuar como debemos actuar. Muchas veces la falta de perdón nos lleva al temor. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú haces algo malo? Tu conciencia te acusa, ¿verdad? Y si tú le haces una petición a Dios y sabes que estás mal, ¿lo puedes hacer con fe? Claro que no. Muchas veces hasta tú dices, yo merezco esto porque hice lo malo, porque tu conciencia, que está de parte de Dios, te lo dice. ¿A poco no es cierto? Entonces, tú mismo te acusas, tú mismo te frustras, te impides la fe. Pero cuando tú perdonas, te liberas. Y entonces, ¿qué sucede? Tienes una comunión directa con Dios, porque estás en el mismo camino que Jesús. ¿Ves tú? Entonces, Lucas 6:37 te dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. La evidencia de apropiar el perdón de Dios te lleva a perdonar a otros. En el capítulo 2 de Romanos, Dios te dice: ¿quién eres tú que juzgas a otro? Porque en lo que juzgas te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. O sea, cuando nosotros no queremos perdonar, solo estamos proyectando mala conciencia. Si tú eres víctima de una injusticia y tienes una limpia conciencia, vas a poder perdonar. Por eso Dios te dice: perdonad y sed perdonados. A lo mejor nunca lo habías visto así, pero ¿sabes una cosa? Tienes que perdonar para poder tener la luz de Dios, para poder conservar esa relación con Dios. Así de simple. Si no, Dios no te diría: perdonad y seréis perdonados, no perdonéis y seréis condenados. O sea, tú mismo te condenas en tu conciencia, ¿no? ¿Y quién es mayor que Jesús, que dio su vida sin culpa por ti para liberarte del juicio de Dios? Nosotros no podemos juzgar porque el juicio es de Dios. Dios le dio a Jesús el juicio, pero Dios tiene un tiempo para todo. Cada impío va a pagar el mal que haya hecho.
y el infierno, que es eterno, donde no hay vuelta atrás, donde la gente ya no se puede arrepentir, va a tener grados de castigo de acuerdo a la maldad que tuvo la gente. Por eso la Escritura dice, deja lugar a la ira de Dios. ¿Ves? Él sí que va a juzgar justamente. Él sí que lo va a hacer. Por tanto, cuando tú perdonas, estás dejando lugar al juicio a Cristo, que es el único que lo puede hacer correctamente. Muchas veces Dios usó a pueblos distintos para quebrantar a Israel. Por ejemplo, Babilonia, Nabucodonosor, ¿no? Que un día reconoce a Dios. Pero eran malvados, los asirios eran malvados, los egipcios eran malvados, los griegos eran malvados. Ahí está la imagen de Nabucodonosor, ¿no? ¿Y sabes qué? En los profetas menores está el juicio a todos ellos. Que Dios les dice, yo los usé para disciplinar a Israel, pero ustedes se pasaron. Por tanto van a ser juzgados también. ¿Cómo puedes tú medir bien el grado de castigo de otro? No puedes. Pero Dios sí sabe. Y lo peor es precisamente el infierno. En el infierno, lago que arde con fuego de azufre. Ya no hay vuelta atrás. Dice en Hebreos 9:27, y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La muerte define la eternidad. Y todo aquel que muera sin haber arreglado su vida con Jesús, con Dios, se va a ir al infierno. El que arregló, se va a ir al cielo porque Cristo ya pagó. Dios es justo. No puede decir, si no te arrepientes, que te vas a ir al cielo. Te lo dice un pasaje en la Biblia. Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. ¿Ven ustedes? Si Dios perdonara a los que no se arrepienten, corromperían el cielo. Por eso Él tiene un tiempo para todo. Y nosotros tenemos que aprender nuestro tiempo. Y el tiempo es de Dios. Bueno, vimos el perdón, ¿verdad? Ahora, la práctica del perdón. Esa es una enseñanza esencial del Espíritu Santo que debemos aplicar en nuestra vida, en cada injusticia o afrenta que suframos. ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos en una relación limpia con Dios, ¿sí? Perdonar no siempre es fácil, claro que no, pero el Espíritu Santo siempre nos dará la gracia para hacerlo, si realmente le creemos a Dios, ¿sí? Nos ayuda a liberar el resentimiento y las heridas, permitiéndonos vivir en libertad. ¿Acaso no Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Pues esto implica también. Entonces, ¿quién en la vida no sufre injusticias? Ayer que venía manejando ya saben, los de las motos, ¿no? Se atraviesan y se enojan si no te frenas para que pasen. Total, estábamos en el tráfico y se me pegó una moto. Ella me pegó en la salpicadera. No me pegó, se juntó. Y yo dije, este cuate, y ahí medio se desatoró. Pero caminó tantito y se frenó con todo para que yo frenara así fuerte, ¿no? Yo digo, bueno, o sea, él se equivocó. Yo solo vengo aquí, en mi carrilito, con tráfico, y este hombre actúa al revés. O sea, si tú fueras Dios, ¿cómo juzgarías esto? Dices, oye, este cuate, ¿qué onda? Piensa al revés, ¿no? Bueno, así es la vida. Por eso Dios nos quiere enseñar algo diferente. La Biblia dice que no nos venguemos por nosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios, reitero, ¿no? Entonces, el perdón muestra algo muy importante, que estamos dispuestos a obedecer a Dios. Nunca vamos a poder enfrentar las cosas correctamente si no obedecemos a Dios y a dejar el pasado atrás. ¿Quién no ha tenido experiencias, por ejemplo, en una discusión, donde en cada vez que hay un problema, la gente empieza a recordar toda la historia de su vida y todo lo que le hiciste? ¿Sí? ¿Lo han vivido? Muchas veces hasta les dices, son históricos estos, ¿no? Siempre lo mismo, siempre las mismas cosas.
Pero ¿sabes por qué pasa esto? Que la gente no ve su pecado, ¿sí? Dios quiere que perdonemos, y el verdadero perdón es olvidar. Tú no vas a poder olvidar el evento, pero ya tu corazón no va a estar en esto. Eso es por lo que Dios te pide que perdones, ¿ves tú? Podríamos decir es dejar atrás el pasado, ¿sí? No importa lo que haya sucedido. Si nosotros actuamos haciendo la voluntad de Dios, peor va a ser para la persona que te afrenta. Peor va a ser, sin lugar a dudas. Porque cuando Dios nos va llevando a una vida de santidad, tu santidad pone en evidencia la iniquidad de los otros. Por eso viene la persecución en la vida cristiana, como dice Timoteo, ¿no? Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, porque la santidad hace que las personas manifiesten su pecado. Pero si tú no cumples los propósitos de Dios, entonces la gente no va a distinguir, decir, oye, ¿de qué religión eres? ¿De esta o de la otra? No van a ver al Cristo vivo en ti. El verdadero creyente, su mayor testimonio es la santidad. Ese es su mayor testimonio. Y si no vives así, la gente no va a ver a Cristo. No lo va a ver. Lo que tú le digas con palabras no van a hacer mella en él. Pero si una persona empieza a vivir en santidad, va a decir, verdaderamente este ha cambiado. Dios lo ha transformado. Y va a ser diferente. ¿Sí? ¿Puedes tú bendecir a alguien que te haya maltratado? ¿Puedes tú amar a alguien que te haya herido? Pidámosle a Dios que nos ayude a perdonar y a olvidar y que nos lleve a amar. Recuerden, el juicio comienza por la casa de Dios. A lo mejor esa persona tú no tienes una relación con ella, pero tú te liberaste. Tú la perdonaste, tú te liberaste. Así de simple. Y cuando tú te liberas, entonces la voz de Dios es clara para tu vida. Cuando no, siempre está eso así. Así como decíamos hace rato, los problemas, también el resentimiento siempre está en tu mente. Mi papá, que en paz descanse, él era piloto aviador. Fue comandante del 8º Grupo Aéreo, después fue piloto de 2 secretarios de la Defensa, llegó a ser general en su jubilación. Y cuando se jubiló, para poder tener un poco mayores ingresos, se contrató en la presidencia como piloto. Pero el que estaba ahí, como su jefe, había llegado solo a capitán. Y le tenía envidia a mi papá porque era general. Y lo maltrataba tanto. Pero mi papá siempre tuvo resentimiento de este hombre. Después, un día él tuvo la oportunidad de ponerlo en su lugar, todo eso, pero siempre estaba, me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo aquello. No podía vivir en paz por ello. Y así nos pasa a nosotros, si no perdonamos. No vamos a poder obtener la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestras mentes y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Quizá Dios pueda utilizar este perdón de una manera extraordinaria para que tú puedas mostrar a Cristo. Porque si Cristo no hubiera perdonado, no podríamos tener salvación. Él solo sufrió injusticias. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice Isaías 53, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y desechado, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Así, sufrió la más grande injusticia. Pero gracias a su obediencia, gracias a que nunca quitó los ojos del plan de Dios para su vida, pudo ser el autor de eterna redención. Bien, vamos a orar. Padre bendito,
cuánto te queremos agradecer por toda esta luz que tú nos das a través de estos estudios. Gracias porque tu Espíritu Santo siempre tiene algo que decirnos. Y ahora, Padre, nosotros queremos primeramente pedirte perdón porque reconocemos, Padre, que mientras estemos en este cuerpo cada día pecaremos. Pero sabemos, Padre, que tú nos ayudas en nuestras debilidades, nos fortaleces para poder cumplir tu plan por medio de tu Espíritu Santo. Así que enséñanos a escuchar la voz de Dios, la voz de tu Espíritu, que pueda ser una guía clara para cada día de nuestra vida. Y que tengamos, Señor, pongamos una atención diaria en ti, en tu palabra, porque ahí es donde tú revelas tu santa voluntad. Y que nuestras vidas caminen acorde a tu palabra, a tus principios, Señor. Enséñanos a profundizar en ella. Enséñanos, Señor,